Muy buenos días, reciban un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio de difusión del conocimiento científico. Antes de iniciar, queremos recordarle al público, este webinar es totalmente gratuito. Al final del webinar será subido a nuestra plataforma de YouTube para que ustedes puedan volver a observarlo o puedan compartirlo. Quienes deseen obtener un certificado digital por su asistencia a este webinar, este tiene un costo de $3. Las indicaciones para acceder al certificado se dejarán en el chat de esta sala virtual. Continuando, el día de hoy tenemos el agrado de presentarles el webinar Espectrometría de imagen para el estudio y caracterización de la contaminación por metales pesados. Para ello nos acompañará como expositor el doctorante Francisco Cabrera Torres. Este webinar es presentado gracias a la participación del Instituto Geográfico Militar de Ecuador a través de la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional. Permítanme leerles la semblanza acerca del expositor. Francisco Cabrera Torres es ingeniero geógrafo y del medio ambiente por la Escuela Politécnica del Ejército Ecuador, es máster en teledetección de la Universidad de Valencia, España, doctorante en ingeniería geomática por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Actualmente es especialista geomático del Instituto Geográfico Militar. Dentro de su experiencia laboral en empresas está el ex-CLIRSEN, ex-Instituto Espacial Ecuatoriano y LUTOPSA. En cuanto a la docencia, ha impartido cursos relacionados a SIG, GPS, drones y teledetección a diferentes instituciones públicas y privadas. Estimado Francisco, muy buenos días. Bienvenido, por favor, a este espacio de difusión. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias, Mujito. Buenos días con todo el público presente. Bueno, no sé si puedo proceder con a compartir mi pantalla. Sí, listo, está habilitado para compartir pantalla. Ok. Bueno, el tema que el día de hoy les voy a presentar es de espectrometría de imagen para el estudio y caracterización de la contaminación por metales pesados. El esquema de la presentación tiene una breve introducción como primer punto para luego dar paso al objetivo del estudio. Posterior a esto se tratará la experimentación como tal, toda la fase de experimentación. Seguidamente se tiene una discusión de resultados, conclusiones, actividades futuras y por último, las referencias de interés. Los metales pesados son considerados como contaminantes prioritarios debido a su no degradabilidad y su larga persistencia en el ambiente. Pueden ser de origen geogénico o antropogénico, producto de residuos peligrosos o de residuos sólidos urbanos. Estos últimos también llamados como verdaderos contaminantes, según algunos autores. Como se evidencia en la imagen de la derecha, algunos elementos traza son transportados por distintas vías y distribuidos a los ecosistemas e incorporados a la cadena trófica. Elementos como el arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, son considerados como muy tóxicos, fácilmente disponibles y fácilmente movilizados por la actividad humana. En el recuadro inferior vemos algunas de las actividades donde se usan esas sustancias tóxicas que pueden ser incorporadas en el ambiente fácilmente. Los elementos traza originan múltiples afecciones en personas.
Unas de esas son enfermedades crónicas, incapacidad y muchas veces la muerte. Tienen modificaciones negativas en el suelo, originando degradación o también llamado contaminación, y también genera estrés en la vegetación, presentando cambios metabólicos y morfológicos. Las primeras evidencias de las personas afectadas por metales pesados se encontraron en Minamata, en Japón, en los años 50 y 60, debido a la contaminación sufrida por metilmercurio ligado al consumo de mariscos y pescado. Y a partir de esto se han detectado varios casos. La Unión Europea, a través de su comisión, ha definido varias normativas de concentraciones máximas de metales pesados sobre alimentos. Desde el 12 de mayo del 2014 ha entrado en vigor una serie de concentraciones máximas permitidas de estos elementos tóxicos, y para inicios del 2020 los máximos permisibles emiten los máximos permisibles para importaciones de cultivos de cacao. Se debe de tener en consideración que el 35% de las exportaciones de Ecuador de cacao es hacia la Unión Europea, el 15% del banano, el 20% de camarón. En la tabla inferior se presentan las concentraciones máximas permisibles para los elementos tóxicos señalados anteriormente, ya sea en agua, en suelos agrícolas o de ingesta tolerable en función del peso corporal. Existen varios estudios de metales pesados que emplean métodos tradicionales, haciendo referencia al estudio del laboratorio y de campo. Unos estudios que se han realizado en el país, sobre todo en las provincias de Guayas, del Oro, sobre diversos cultivos o diferentes ecosistemas, pero enfocados al análisis de los metales pesados. Hoy en día una alternativa a estos métodos tradicionales es la espectrometría. Mediante el uso de imágenes, ya pueden ser satelitales o aerotransportadas, o mediante el uso de espectroradiómetros, lo cual permite identificar esencialmente diferencias de reflectancias por parte de las superficies afectadas por estos elementos. Es considerada como una técnica no destructiva, rentable, repetible y efectiva a la hora de determinar concentraciones de metales pesados, sobre todo en suelos. Además, tiene un amplio beneficio, sobre todo para la agricultura de precisión. Sin embargo, esta técnica no exime del todo la realización de analíticas y de trabajo de campo. Esto nos permite o nos ayuda a validar los resultados que vayamos obteniendo. Varias técnicas espectrométricas son empleadas para la exploración e identificación de bandas sensibles. Una de esas técnicas son los índices espectrales de diferencia normalizada. Otras son modelos de regresión, como los mínimos cuadrados parciales. Y otras de esas son el análisis de componentes principales. Dentro del análisis de componentes principales, la técnica de Crosta, desarrollada en el año 89, es considerada como una técnica rápida, robusta y fiable, la cual se basa en la transformación lineal y en el análisis de cargas factoriales de los autovectores. En el año de 1991, Lowling propone una reducción en el número de bandas de entrada, aumentando de esta forma la probabilidad de detección de objetos de interés. En función de todo esto, el objetivo general de la presente investigación es estudiar y caracterizar la contaminación por metales pesados a partir de espectrometría de imagen. Entrando a la fase de experimentación, el primer apartado dentro del mismo es la selección de las áreas test. Estas áreas test fueron seleccionadas dentro de España por la facilidad que existe para poder acudir a las zonas. Se ha escogido como áreas test del Parque Regional del Sureste y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, dentro de Madrid, y el Valle del Río Guadalquivir en Sevilla. Y la selección de estas áreas está en función, como se les había mencionado, la accesibilidad, la posibilidad para recoger muestras, ya sea de suelos o de vegetación, de adquirir datos, sean con drones o con espectroradiómetro,
y a la existencia de metales pesados, que es lo principal, en función de estudios anteriores preexistentes o de material bibliográfico. Realizando una breve revisión de cada una de las áreas test, se tiene que el Parque Regional del Sureste existe un elevado número de canteras dentro de la zona y existe varios reportajes en periódicos, en prensa, que debido a la existencia de lodos con presencia de metales pesados dentro de esta superficie. El área aproximada es de 314 kilómetros cuadrados. El área en la cual se está trabajando es de 1670. Es característica de este parque tener dos unidades ambientales. Son los relieves colinados terciarios y los valles aluviales. Estos relieves colinados terciarios compuestos por yesos, margas, arenas micáceas y los valles aluviales por sedimentos detríticos. En cuanto al aspecto fluvial, los ríos importantes de aquí son los Manzanares y Henares, que desembocan en el Jarama, que atraviesa longitudinalmente el parque. Por otro lado, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares fue seleccionado debido a la existencia de afloramientos con presencia de metales pesados, sobre todo de arsénico, cobre, plomo y zinc. La superficie es de 1.108 kilómetros cuadrados, ¿sí? Va de los poblados de Quijorna hasta Hoyo de Manzanares. En cuanto al aspecto físico, tiene dos unidades ambientales de igual forma. La primera, que se ubica al noroeste, que es de un complejo ígneo metamórfico en donde se ubican gneiss, cuarzo, biotitas. Y la segunda es un piedemonte, donde están ubicados conos de deyección y glacis de esparcimiento provenientes del complejo anteriormente mencionado. La zona mayor de interés es en el contacto de estas dos unidades ambientales, ya que aquí existen una alta cantidad de menas con presencia de metales pesados. Existen dos embalses localizados dentro de esta zona, que es el embalse de Valmayor y el embalse del Pardo. Y por último se tiene el valle del río Guadalquivir, en donde esta zona se escogió debido a la presencia de metales pesados, sobre todo de arsénico y de cadmio en cultivos, en función de lo que ha reportado la empresa TEPRO. La superficie de estudios es de aproximadamente 2.530 kilómetros cuadrados y existen dos unidades ambientales, la una dominada por los relieves colinados compuesta de calizas y margas y la otra por sedimentos detríticos. Los ríos principales, como se menciona, es el Guadalquivir y el Guadiamar. Para la realización de la adquisición y proceso de geoinformación, ¿sí? Se empleó información de acceso libre, como se evidencia en la tabla, proveniente de organismos oficiales. La misma fue estandarizada bajo un mismo sistema de coordenadas, WGS84, zona 30 norte para la parte de Madrid y 29 norte para la parte de Sevilla. Para realizar una primera aproximación en cuanto a la detección de minerales, se empleó la técnica de Croste que habíamos analizado en la fase introductoria sobre imágenes Sentinel-2, para lo cual a partir del banco de firmas espectrales existente de la USGS o del laboratorio JPL de la NASA, se realizaron la extracción de dos longitudes de ondas absortivas y dos reflectivas de cada mineral en estudio, como podemos visualizar en las gráficas. A partir de esas longitudes de ondas se extraen, a partir de esas firmas espectrales, se extraen dos longitudes de onda absortivas y reflectivas. Actualmente me encuentro trabajando bajo dos frentes. El primero es minerales con mayor presencia en Madrid. Sí, esto es porque tenemos información secundaria con la cual se puede contrastar de manera rápida y ágil. Y minerales con presencia de elementos traza que se va a ir tratando de a poco dentro de la presente exposición. A continuación se presenta un breve ejemplo del flujo de procesos que se ha realizado para los minerales de mayor abundancia dentro del Parque Regional Sureste. Este es el caso de la bentonita o la
Como se puede evidenciar, por un lado, encontramos las firmas espectrales de estos dos minerales y por otro, encontramos las bandas del sensor Sentinel-2. En el recuadro inferior hacemos una analogía entre esas dos informaciones y, por ejemplo, para el caso de la bentonita tenemos una banda absortiva sobre los 2208 nanómetros, que es análoga a la banda 12, que tiene un rango de longitud de onda de entre 2100 y 2280 nanómetros. Previo a la aplicación de la transformación lineal o el análisis de componentes principales, lo que se hace es un procesamiento de información, que es un resampleo en el tamaño de píxel para que todas las bandas conserven el mismo tamaño de píxel y se pueda realizar las operaciones pertinentes. Y también lo que se hace es la transformación o aplicar el factor de escala de 10.000 para poder tener valores de reflectividad entre 0 y 1. Además de recortar las zonas de interés con la finalidad de optimizar el tiempo de ejecución de los procesos y el rendimiento del equipo. Los resultados de la transformación lineal que se aplica arroja siempre cuatro componentes principales. La primera, como nosotros vemos aquí, los resultados todos tienen valores negativos y lo que hace es recopilar el brillo general de la escena. La componente principal 2, como nosotros podemos ver, la banda 7 y la banda 9 tienen valores negativos y la banda 11 y la 12 tienen valores positivos. Lo que hace es un contraste entre el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Entonces, todo el análisis per se recae sobre las bandas 3 y sobre la banda 4, para lo cual se examinan los pesos y las cargas factoriales de los autovectores y que sean de signos opuestos. En este caso, se selecciona la componente principal 4, como tenemos ubicada en la imagen de la derecha. ¿Por qué la componente principal 4? Es porque sobre la banda 11 y la banda 12, que reflejan un mayor contraste espectral debido a la presencia de hidróxidos de aluminio y también al contenido de agua, poseen cargas fuertes. La localización geoespacial de las posibles zonas con minerales se realiza con miras a la comprobación mediante campañas de campo. Una de las alternativas que se tiene para poder visualizar o localizar dónde o posiblemente podrían estar los minerales es mediante la composición crosta, que es una combinación para el caso del análisis de la bentonita y de la sepiolita. En el cañón rojo le ponemos a la bentonita, en el cañón azul a la sepiolita y en el verde una sumatoria de ambas componentes principales. Como podemos visualizar en la imagen de la derecha, una composición RGB, una manera muy usual para poder representar los resultados. Vamos viendo cómo la bentonita es representada con color naranja, la sepiolita de color azul. Las zonas urbanas que están al norte, que esto corresponde a Madrid, están con color negro, que es ausencia de estos dos minerales. Y en Xi'an se nos presenta aquellas zonas que tienen una mixtura entre la sepiolita y la bentonita. Otra de las alternativas que se tiene para poder visualizar los resultados de las gráficas bidimensionales. ¿Sí? En este ejemplo se compara la banda 11 con la banda 12, que tienen, como habíamos dicho, tienen un mayor contraste espectral para la identificación de estos minerales y se presenta una alta correlación con los valores de la componente principal 4. Uno de los métodos adicionales es la interpretación visual, la cual nos permite realizar una localización geoespacial de los mismos. Previamente quiero mencionar que de manera similar a lo que hemos visto, la técnica de crosta fue empleada para la obtención de imágenes que manifiestan la posible presencia de metales pesados.
En esta tabla encontramos un resumen de las bandas absortivas y reflectivas que se utilizaron de la misma imagen Sentinel-2. En función de los resultados derivados y mediante una interpretación visual apoyada con información secundaria, que son los mapas geológicos, metalogenéticos, que ha elaborado el Instituto Geológico y Minero de España, se ha podido definir sitios con supuesta presencia de elementos traza, mismos que sirvieron de base para la organización de las campañas de campo. Dentro de esta fase, que es el diseño muestral, ¿sí? Se ha utilizado un método que es orientado. ¿Sí? Esto quiere decir que la implementación de las estaciones muestrales son definidos a priori en función de los resultados que se han obtenido de las componentes principales. En una primera salida que se realizó al Parque Regional del Sureste, se utilizó para evaluar la metodología de este diseño muestral, y en una segunda que se realizó sobre el río Guadalquivir, se puso en práctica toda esta metodología que se elaboró. No se pudo salir al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares debido a la alta complejidad por la vegetación exuberante que existe dentro de esta zona. En la campaña de campo se realizó posicionamiento RTK mediante protocolo NTRI, capturas de muestras de suelo y cultivo, toma de medidas expeditas, y dentro de la fase de gabinete se realizó un tratamiento de la información, analíticas de las muestras y la obtención de firmas espectrales también. El número total de muestras que se pudo recolectar es de 50, 18 dentro de Madrid y 32 en Sevilla. Algo muy importante dentro de esta fase es la colaboración de empresas y los centros de investigación en España. Por ejemplo, la empresa TEPRO, bajo la modalidad de prácticas doctorales, el Laboratorio de Instrumentos de la Escuela de Topografía, Geodesia y Cartografía de la UPM, el préstamo del espectroradiómetro para poder realizar la toma de firmas espectrales por parte del Grupo de Investigación de Geomática de la Universidad de León y también del IFAPA, y las analíticas por parte del Departamento del Medio Ambiente del CIEMAT y del Grupo de Investigación de Fitorremediación de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, son instituciones que han colaborado para la realización de esta fase de mi investigación. En cuanto a la discusión de resultados, se presentan ejemplos puntuales de la composición crosta contrastados con las menas de los mapas metalogenéticos del Instituto Geológico Español. Las figuras superiores, como podemos ver, ¿sí? En los puntos 1 y 2, que es junto a la desembocadura del río Manzanares en el Jarama, se evidencia la presencia de bentonita de color café oscuro. Y en las zonas, en las dos imágenes inferiores, en las zonas 3 y 4, se evidencia la presencia de sepiolita, que es en los alrededores del poblado de Vicalba. La composición crosta permite una clara detección del mineral sepiolita. Sin embargo, cuando existe una mixtura entre la sepiolita y la bentonita, no le logra discriminar en su totalidad. El estado actual de mi investigación se encuentra principalmente en esta fase. Más adelante se presentarán, esperando tener una nueva oportunidad para realizar otro webinar, se presentarán los resultados de tipo cuantitativo, en donde se refleje mediante las métricas estadísticas la bondad que se tiene de los diferentes métodos empleados. Como conclusiones, se corrobora que la técnica crosta es de amplia utilidad para trabajar en la detección de minerales, obteniendo buenos resultados cualitativos al momento de contrastar con los productos del Instituto Geológico. Otra es el bajo contenido de bandas que presenta la imagen Sentinel-2 es una limitante, ya que no se puede trabajar con las longitudes de ondas específicas como se había visto anteriormente. Cabe mencionar que no se trabajará únicamente con estas imágenes Sentinel-2, sino con otras imágenes hiperespectrales sobre todo. Todo el proceso de experimentación se encuentra bajo estándares de la comunidad científica, desde el tratamiento de la información hasta análisis de laboratorio realizados.
La interpretación visual, así como la composición cross y las gráficas bidimensionales que se han podido ver, son de gran apoyo para la localización de posibles zonas afectadas con metales pesados. Y dentro del estudio, dentro de mi investigación, como se pudo ver, es para la definición también de las estaciones muestreales. Actividades futuras. El empleo de datos multifuente, sobre todo las imágenes hiperespectrales que se mencionaban, ya sean obtenidas a través de satélite o sea obtenido a través de dron, permitirá afinar la metodología gracias a su elevado número de bandas, teniendo la posibilidad de aislar los metales con una mayor precisión. Se emplearán múltiples métodos, como por ejemplo el de índices de diferencias normalizadas, modelos de regresión, clasificadores supervisados, como por ejemplo el mapeo de ángulo espectral, y será una evaluación entre estos métodos, por ejemplo, mediante curvas ROG. La realización de transferencia de tecnología será un elemento clave en donde todas las habilidades, conocimientos y herramientas adquiridas serán trasladadas desde España a Ecuador con un doble enfoque. Por un lado, esto permitirá la intercalibración de los algoritmos que se vayan generando y por otro, se tendrá la capacidad de detectar aquellas zonas afectadas y evitando de esta forma que los cultivos puedan ser rechazados al momento de ser explotados. De manera similar a lo realizado en España, en suelo ecuatoriano se cuenta con la colaboración del Grupo de Teledetección de Generación de Geoinformación Agropecuaria del MAG, de GeoInt, de INEAP, del Instituto Geográfico Militar, entre otros. Se adjunta unas referencias de interés de los trabajos en los cuales se ha sustentado mi investigación hasta el momento, sobre todo el de Esperanza Bragado, el de Juan Gregorio Rejas, entre otros. Un sincero agradecimiento a la Sección Nacional del Ecuador del IPGH, que ha llevado a cabo el presente webinar, a las universidades Politécnica de Madrid y Politécnica de Valencia, que llevan a cabo el programa de doctorado en Ingeniería Geomática, a TEPRO por la oportunidad de realizar las prácticas doctorales, a la CENESID del Ecuador por haberme otorgado una ayuda económica y al Instituto Geográfico Militar por haberme concedido el permiso respectivo para poder efectuar mis estudios en el exterior. Cualquier inquietud que tengan referente a la temática expuesta, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por compartir con nosotros este importante tema sobre la espectrometría mediante el uso de imágenes satelitales o aerotransportadas, la cual nos permite identificar longitudes de onda, diagnóstico de los metales pesados localizados en diferentes superficies como suelo, vegetación, agua, como pudimos observar en la presentación. Hoy en día es una alternativa a los métodos tradicionales de muestreo de campo para detectar la presencia de elementos traza y con ello estudiar y caracterizar la contaminación por metales pesados. Muchísimas gracias. Quiero leer, tenemos varios saludos desde Venezuela, desde Panamá, desde diferentes provincias del Ecuador, desde Guayaquil, Guayas, Manabí, Loja, Los Ríos, desde Tungurahua. Tenemos una pregunta por parte del público. También quiero invitar a los demás espectadores que se animen a realizar preguntas respecto a las inquietudes que se haya quedado en este tema. Araceli Lima te pregunta, referente a las nubes que pueden tener las imágenes Sentinel-2, ¿se hizo una máscara? La siguiente pregunta dice, adicionalmente, ¿la infraestructura de ciudad también afectó en el análisis de los minerales? Adelante, Francisco, te escuchamos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, como se está trabajando en la zona de España, sabemos que existen muy buenas imágenes las cuales se puede utilizar. Al momento que se realice la transferencia de tecnología a suelo ecuatoriano, pues se definirán zonas de estudio dentro de Ecuador también para poder realizar este tipo de procesamiento, pero se escogerán las mejores imágenes o se trabajará también con drones. Entonces, ese impedimento, debido a que estamos ubicados en la zona de interconvergencia tropical y la cantidad de nubes es elevada en nuestro país, pues se vería mermado. No se ha aplicado máscaras, la verdad se ha escogido zonas libres de imágenes, libres de nubes. Y la segunda, no recuerdo
Si me podría repetir, por favor, Majito. Por supuesto, con gusto. Dice, adicionalmente, la infraestructura de ciudad también afectó en el análisis de los minerales. En cuanto a la infraestructura de ciudad, pues al momento de que, como podemos ver, la bentonita y la cepiolita se corrieron en la parte de Madrid también, todo salió de color oscuro, pero existen, sobre todo en el casco histórico de aquí de Madrid, existen coberturas de tejados que tienen componentes de cobre y eso se veía reflejado dentro al momento de correr las componentes principales. Es una lástima no haberles podido incluir una de estos resultados, pero se puede evidenciar eso. Entonces, en los tejados se puede observar presencia de cobre, presencia de zinc. Entonces, y estamos trabajando con imágenes Sentinel-2 únicamente, que el tamaño de píxel de ciertas bandas son de 10, 20 y de 60 metros. Muchas gracias. Zuli, que es de Venezuela, te dice, excelente tema, muchas felicidades. En Venezuela estamos aplicando estas técnicas para hacer exploración petrolera. Mi pregunta se refiere al uso de imágenes. ¿Por qué no se consideró usar imágenes Aster para hacer la caracterización y la comparación reflectiva, considerando que las bandas espectrales de Aster están mejor situadas para identificar minerales? Sí, pues efectivamente las imágenes Aster estoy trabajando hasta el 2008. Se tiene posibilidad de acceso a las bandas que están dentro del infrarrojo. Entonces, esa es una de las limitantes también, porque a partir de esa fecha ya no se cuenta con esas bandas, simplemente trabaja con las del visible y trabaja con las del térmico. Entonces, lo que se analizó para mi investigación es trabajar en épocas anteriores. O sea, voy a trabajar también con Aster, es unas buenas imágenes, están gratuitas, tienen una buena corrección realizada también, pero sin embargo, como se realizó una primera aproximación y se necesitan imágenes que sean parecidas a las fechas de la salida de campo, entonces lo que más se acopla es la Sentinel. Lo que más se pudo acoplar son las Sentinel. Muchas gracias, Francisco. Mientras alguien más del público se anima a hacerte alguna pregunta, quiero consultarte. Si bien es cierto, hemos visto este estudio fue aplicado para España, ¿se podría replicar esta metodología para el estudio aquí en el Ecuador, en todas las provincias del Ecuador? ¿Qué cambiaría en la metodología? ¿Se utilizarían imágenes Sentinel o se utilizarían otro tipo de imágenes? Bueno, pues en sí, el, como la metodología, se va a realizar un proceso de transferencia de tecnología al Ecuador sobre zonas que se puedan definir, ya sea en el Guayas o en el Oro, o en conversaciones que he tenido con la gente del INIAP, me mencionaban que se puede trabajar en la zona de Quevedo también. Entonces, lo que se podría escoger inicialmente podría ser imágenes Sentinel, pero también tratar de realizar algún vuelo dron con cámaras multiespectrales. Debido al costo, encontrar cámaras hiperespectrales va a ser algo difícil. Son cámaras que recién están saliendo al mercado y acá es un poco complicado también poder conseguir, pero se podría trabajar también con imágenes Aster. Puesto también dentro de las coordinaciones que se tiene en Ecuador, la empresa GeoIn me va a facilitar también una porción de la imagen de una zona de estudios de que se seleccione para poder emplear los WorldView 3, que también son imágenes que tienen una alta resolución espectral y espacial. Entonces tendríamos grandes insumos con los cuales se podría trabajar. Muchas gracias, Francisco. Como tú sabes, este webinar también está siendo visualizado por espectadores de otros países de la región panamericana. En el caso de otros países cuya extensión territorial es mucho más grande, por ejemplo, el caso de Argentina, de Brasil o de México, ¿también se podría utilizar este tipo de imágenes o se debería utilizar otro tipo de imágenes, otra metodología? No, las imágenes también se podrían utilizar, podrían ser las mismas, podríamos trabajar con la Sentinel. Los algoritmos con los que se trabaja, por eso ahora se está en la fase de obtención de nuevos productos, aplicar más metodologías. Entonces, los algoritmos con los que se trabaja
podrían ser que sean generalizados, como por ejemplo un índice de diferencia normalizada, ¿sí? Se podría aplicar para cualquier situación, pero por ejemplo refiriéndonos a los modelos de regresión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los mínimos cuadrados parciales, funcionan bajo características particulares de un espacio y tiempo definido. Entonces, eso se podría, al momento que se vaya a realizar en Ecuador, se podría ver si es que funciona de la misma, o tiene la misma efectividad, la misma eficacia que se está obteniendo por acá. Muchísimas gracias, Francisco. Desde Venezuela también nos están preguntando si esta presentación estará con acceso al público. Entonces les indicamos, como dijimos al inicio, por supuesto, esta grabación estará disponible en el canal de YouTube de IPGH Ecuador para que ustedes puedan volver a revisar la presentación y también puedan compartirla con sus colegas. Araceli Lima de Ecuador te dice, el Instituto de Investigación Geológico y Energético del Ecuador está trabajando en el análisis espectral de minerales. ¿Qué posibilidad hay de realizar una investigación puntual en estos temas? Claro, sin ningún problema, se podría realizar algún tipo de colaboración dentro del proyecto temática que se maneje. Como mencionaste al inicio, pertenezco al Instituto Geográfico Militar del Ecuador, entonces yo creo que en ese aspecto se podría conversar con las máximas autoridades y pues la colaboración que sea necesaria por el país y por por la investigación que se está realizando, pues bienvenido sea. Claro que sí, muchísimas gracias, Francisco. No sé si nos quieres dejar tu correo en el chat para que la gente te pueda contactar en el caso de que necesiten realizar alguna coordinación de algún trabajo, como lo acaba de solicitar el Instituto de Investigación Geológico Energético. Como yo mencionó Francisco, cualquier articulación de algún trabajo se lo debe realizar a través del Instituto Geográfico Militar. Francisco nos dejará en el chat su correo para que puedan contactarle. Mientras tanto, mientras Francisco nos escribe su correo en el chat, queremos agradecerle a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del IPGH y por supuesto a la Comisión de Cartografía, felicitarte por esta excelente presentación. Agradecerle también al Instituto Geográfico Militar por compartir este interesante tema con el público y por supuesto agradecerles a quienes nos han acompañado el día de hoy, a quienes les invitamos a suscribirse a nuestro boletín de noticias y actividades que realizamos ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. No sé si ya, listo, Francisco ya nos dejó su correo en el chat, pueden Sí. tomar nota. Muchas gracias, Francisco. No sé si quieres comentar algo ya para cerrar este espacio. Bueno, pues agradeciéndote la invitación al IPGH del Ecuador también. Muchas gracias por la invitación realizada, al Instituto Geográfico Militar de igual forma. Y pues, como les mencionaba dentro de la presentación, para poder realizar una visualización de mis resultados de manera cuantitativa, pues más adelante, si se podría realizar un nuevo webinar, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Francisco, y felicitaciones nuevamente. Queremos pedirles a los espectadores del día de hoy que por favor enciendan sus cámaras para hacer una captura de pantalla de toda la sala Zoom que está presente el día de hoy. Mientras van encendiendo las cámaras, quiero recordarles que nuestra página es www.ipgh.gov.es. Nos pueden visitar para que estén al tanto de todas las actividades que realizamos durante todo el año. Entonces, a la cuenta de 3 vamos a hacer una captura de pantalla de quienes se animaron a encender su cámara el día de hoy. ¿Listos? 1, 2, 3. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Les esperamos en un próximo encuentro de difusión del conocimiento científico. Un excelente día para todos. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco. Un gusto.